Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio acerca de 4 cargas ubicadas en las esquinas de un cuadrado. Veamos el enunciado del mismo. 4 cargas puntuales de magnitud 2 microcoulomb se ubican en las esquinas de un cuadrado de lado 30 centímetros. Calcular la fuerza resultante sobre la carga positiva Q ubicada en la esquina inferior del cuadrado, es decir, en esta carga. Vamos a calcular la fuerza resultante debida a las otras 3 cargas. Obsérvese en la figura que se trata de un cuadrado cuyo lado es 30 centímetros. Muy bien. En pantalla se ilustra un resumen de la situación y además se han etiquetado las cargas. Esta es la carga Q1, esta es la carga Q2, esta es la carga Q3 y esta la carga Q4, donde vamos a calcular la fuerza resultante. El primer paso es transformar estas distancias a metros. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la ley de Coulomb y todas las distancias en la fórmula de la ley de Coulomb deben colocarse en metros. ¿Cómo transformamos 30 centímetros a metros? Hay dos maneras. Una utilizando la regla de 3, así, en un metro hay 100 centímetros. Por lo tanto, 30 centímetros, ¿cuántos metros son? X sería igual a multiplicar 30 por 1, que es igual a 30, sobre, y luego dividir entre 100. Entre 100. Al efectuar esta operación se obtiene como resultado 0,3. ¿0,3 qué? Metros. Así, 30 centímetros equivalen a 0,3 metros. La segunda manera es la siguiente. Si tienes 30 centímetros, puedes multiplicar de la siguiente manera. En un metro, colocas en el numerador la unidad que deseas obtener y en el denominador el equivalente a esa unidad. En un metro hay 100 centímetros. Por supuesto, podemos simplificar centímetro con centímetro y el resultado se obtendría en metros. Esto es igual a, cuando se divide 30 entre 100, se obtiene como resultado 0,3 metros. Puedes seleccionar la forma en que te sientas más cómoda o cómodo para transformar estas unidades. Muy bien, continuemos. Por lo tanto, estos 30 centímetros ya sabemos que equivalen a 0,3 metros. Siempre las medidas deben estar en metros. Muy bien, el siguiente paso es dibujar las fuerzas. Pero la fuerza es un vector, por lo tanto debemos recurrir a un sistema de referencia. Acá se visualiza en pantalla el sistema de referencia. Tenemos el eje horizontal X y el eje vertical y se han dispuesto de tal forma que en la carga donde vamos a calcular la fuerza total, acá en Q4 ha quedado en el origen de coordenadas. Comencemos pues a dibujar los vectores fuerzas causados en Q4 debido a cada una del resto de las cargas. Comencemos con Q1. ¿Cuál será la fuerza que ejerce Q1 sobre Q4? El primer paso antes de dibujar los vectores fuerzas es dibujar la línea de acción de la fuerza. Y esta no es más que una línea recta que une en este caso estas dos cargas, Q1 y Q4. Vamos a dibujarla. Acá se encuentra destacada en amarillo la línea de acción de la fuerza. Sobre esa línea vamos a dibujar la fuerza. ¿Dónde dibujaremos la fuerza? Acá, en la carga Q4, porque es la carga donde queremos obtener la fuerza resultante. Pero esta fuerza irá hacia arriba o irá hacia abajo. ¿Cómo irá esta fuerza? Para saberlo debemos examinar los signos de las cargas. La carga Q1 es positiva y la Q4 también es positiva. Por lo tanto, estas cargas se repelen. Recuerda que signos iguales se repelen. Así, el vector fuerza en Q4 causado por la carga Q1 será el siguiente. Acá se visualiza con sentido hacia abajo y la vamos a denotar así. La fuerza en 4 debido a la carga 1. Ahora vamos a dibujar el vector fuerza en Q4 debido a la carga 2. Recuerda, antes de dibujar la fuerza, debemos dibujar la línea de acción de la fuerza. Vamos a ello. Acá se visualiza destacada en amarillo la línea de acción de la fuerza. Sobre esta línea estará la fuerza que causa Q2 sobre Q4. ¿Dónde la vamos a dibujar? Esta fuerza la vamos a dibujar acá en Q4, porque es donde queremos obtener la fuerza resultante. Pero esa fuerza irá hacia arriba o irá hacia abajo. ¿Cómo lo sabemos? Debemos examinar los signos de las cargas.
La carga Q4 es positiva y la Q2 es negativa. Por lo tanto, signos diferentes se atraen. Así, el vector fuerza en Q4 debido a la carga 2 será el siguiente. Esta es la fuerza en 4 debido a la carga 2. Finalmente, vamos a dibujar el vector fuerza en Q4 debido a la carga 3. Recuerda, el primer paso es dibujar la línea de acción de la fuerza. Vamos a ello. Allí tenemos destacada en amarillo una línea horizontal donde vamos a dibujar el vector fuerza. Ahora bien, ¿este vector irá a la derecha o irá a la izquierda? ¿Cómo saberlo? Debemos examinar el signo de las cargas. La carga Q4 es positiva y la Q3 es negativa. Signos diferentes se atraen. Por lo tanto, Q4 va a tender a unirse a Q3. Por lo tanto, el vector fuerza será el siguiente. Esta será la fuerza en 4 debido a la carga 3. Listo, ya tenemos dibujado los tres vectores fuerzas. Ahora pasemos a calcular las componentes de cada uno de estos vectores fuerzas. Comencemos con el primero, el vector fuerza su 4, 1. Este vector será igual a su magnitud, su módulo, el cual vamos a calcular a través de la ley de Coulomb, así, K por Q4 por Q1 sobre la distancia que hay de 4 a 1 elevada al cuadrado por el vector unitario R, 4, 1. Muy bien, recuerda, esta parte es el módulo del vector fuerza, la magnitud, el tamaño. Y es lo primero que vamos a calcular. Esta magnitud la vamos a representar así, F sub 4, 1, sin flecha. Vamos a proceder a calcularla. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por, ¿cuál es la magnitud de la carga Q4? Acá la visualizamos, fija tu atención acá. Todas las cargas tienen la misma magnitud, 2 microcoulomb. Recuerda que micro significa 10 a la menos 6. Por lo tanto, 2 microcoulomb es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Esta es la magnitud de la carga Q4. Vamos a colocarla. 2 por 10 a la menos 6 coulomb por la magnitud de la carga Q1. La carga Q1 es positiva y tiene la misma magnitud, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto sobre la distancia que hay de 4 a 1. ¿Qué distancia hay de acá, desde la carga 4 hasta la 1? Como esta figura es un cuadrado, esta distancia vertical es esta misma. Esa distancia es de 0,3 metros. Vamos a colocarlo acá. 0,3 metros elevado al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud, módulo o tamaño del vector F sub 4, 1 será, al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene el siguiente resultado. 2/5. ¿Y cuál es la unidad? Newton. Porque las fuerzas vienen en Newton. Acá, evidentemente, metro cuadrado cancela con este metro cuadrado. Coulomb por Coulomb es Coulomb cuadrado que cancela con este, quedando nuestra fuerza en Newton. Muy bien, una vez que hemos obtenido la magnitud del vector, debemos proceder a calcular el vector unitario 4, 1. ¿Cuánto vale este vector unitario? Examinemos nuestro vector azul. Acá se visualiza. Es completamente vertical, pero con sentido hacia abajo. Obsérvalo acá. Tiene sentido hacia abajo. Sentido negativo. Por lo tanto, el vector unitario R sub 4, 1 será igual al vector menos J. En la clase anterior se dio una explicación detallada de cómo obtener estos vectores unitarios. Sin embargo, vamos a hacer un breve resumen. El vector unitario en el eje X siempre es el vector Y. Todo vector horizontal tendrá como vector unitario Y, siempre y cuando apunte a la derecha en sentido positivo. Pero si apunta a la izquierda, su vector unitario será menos Y. En cuanto a los vectores verticales, es decir, paralelos al eje Y, si apuntan hacia arriba, su vector unitario será J, siempre. Y si apunta hacia abajo en sentido negativo, su vector unitario será menos J. Esto siempre se cumple. ¿Y cuáles son las componentes de Y? 1, 0. ¿Y cuáles son las componentes de J? 0, 1. Esto siempre debes tenerlo en cuenta porque la estaremos utilizando con mucha frecuencia en este tipo de ejercicios. Así pues, el vector unitario en este caso será el vector 0, menos 1. Muy bien, una vez que hemos obtenido la magnitud del vector y su vector unitario, podemos sustituir acá para obtener las componentes de nuestro vector F sub 4, 1. El módulo del vector nos dio como resultado 2/5 por el vector unitario, que en este caso es 0, menos 1. ¿Cómo multiplicamos un escalar por un vector? Muy fácil.
Multiplicamos el escalar por cada una de sus componentes. 2 quintos por 0, 0. Y 2 quintos por menos 1, menos 2 quintos. Estas son las componentes del vector f sub 4, 1 y su unidad es el newton. Muy bien, pasemos a calcular las componentes ahora del vector f sub 4, 2. Vamos a guardar acá en la parte superior de la pantalla el resultado obtenido, porque lo estaremos utilizando al final del ejercicio. Muy bien, el vector f sub 4, 2 será igual a su magnitud, su módulo, el cual siempre se obtiene a través de la ley de Coulomb. K por Q4 por Q2 entre la distancia que hay de 4 a 2 elevada al cuadrado por su vector unitario, el vector R sub 4, 2. Obsérvese que los vectores unitarios utilizan este símbolo. Un símbolo así. Vamos a hacerlo acá exagerado para que lo comprendas. Cuando veas una letra con este símbolo, vamos a entenderlo como vector unitario. Mientras que los vectores que no son unitarios, le colocaremos en la parte superior una flecha. Así. Muy bien. La magnitud del vector f sub 4, 2 lo vamos a representar así, sin colocar flecha en la parte superior. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por, ¿cuál es la magnitud de la carga Q4? La magnitud de la carga Q4 es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb por la magnitud de la carga Q2. Y aquí pon mucha atención. ¿Cómo es la carga Q2? Es negativa. Pero en la fórmula de la ley de Coulomb siempre se debe colocar positiva. Por lo tanto, su magnitud es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Mucho cuidado con colocar acá esto así, menos 2. Esto sería un grave error. Mucho cuidado. Acá en la ley de Coulomb, las cargas siempre van positivas. Y todo esto dividido entre la distancia de 4 a 2 elevado al cuadrado. Esta es la magnitud o módulo del vector f sub 4, 2. ¿Y cuánto vale esta distancia r sub 4, 2? Vamos a destacarla acá. Obsérvala acá. Es la distancia que hay desde la carga 4 hasta la carga 2. Esta es r sub 4, 2. La distancia que hay de 4 hasta 2. ¿Y podemos calcularla? ¿La podemos conocer? Sí. Fíjate atención en el siguiente triángulo. Este triángulo evidentemente es un triángulo rectángulo, porque acá forma un ángulo de 90 grados. La distancia de 4 a 2 no es más que la hipotenusa de este triángulo. Pero los catetos los conocemos, porque son los lados del cuadrado. Este lado vale 0,3 metros. Este cateto vertical. Y este cateto horizontal también vale 0,3 metros. Justamente por ser un cuadrado. Por lo tanto, podemos recurrir al teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, así. 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado, ya que ambos catetos son idénticos. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado 0,18 metros cuadrados. Será necesario de acá despejar r sub 4, 2, es decir, este cuadrado, transformarlo en la raíz cuadrada. No, no es necesario. ¿Por qué? Mira la fórmula. ¿Qué necesitamos? Necesitamos r sub 4, 2 elevado al cuadrado. Y eso es justamente lo que acabamos de obtener. R sub 4, 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale r sub 4, 2 elevado al cuadrado? Vale 0,18 metros cuadrados. Por lo tanto, podemos sustituirlo acá. Borramos esta expresión y colocamos 0,18 metros cuadrados. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la magnitud f sub 4, 2 es igual a 1/5 de newton. Pasemos ahora a calcular el vector unitario r sub 4, 2. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. ¿Cómo obtenemos el vector r sub 4, 2 en este caso? En el video anterior, cuyo link te dejé hace breves minutos, dimos dos formas de calcular este vector unitario cuando el vector en cuestión, en este caso este vector rojo, es inclinado, es decir, no es horizontal ni es vertical. Recuerda que cuando el vector fuerza es horizontal o es vertical, podemos tomar estos como vectores unitarios, según su sentido sea a la derecha e izquierda o hacia arriba o hacia abajo.
pero en este caso no podemos tomar estos vectores unitarios y j directamente, debido a que el vector fuerza es inclinado. En conclusión, ¿cómo obtenemos este vector? Muy fácil, observa, calculando el coseno del ángulo que forma ese vector con el eje x. Vamos a llamarlo alfa. ¿Qué ángulo forma este vector rojo con el eje x? Acá está, alfa, coma, por el coseno del ángulo que forma ese vector con el eje y. Vamos a llamarlo beta. ¿Qué ángulo forma el vector rojo con el eje y? Este ángulo que está acá, el cual hemos llamado beta. Y de esta forma siempre se podrá calcular el vector unitario de un vector inclinado. En este caso es bastante sencillo obtener el valor de alfa. ¿Por qué? Porque la distribución de cargas está ubicada en las esquinas de un cuadrado. Y sabemos que cuando un cuadrado es dividido por su diagonal, esta es la diagonal, vamos a destacarla, el ángulo que forma con la horizontal es de 45 grados. Eso lo sabemos de la geometría de un cuadrado. Y por supuesto, evidentemente, alfa más beta suman 90 grados, son ángulos complementarios. Por lo tanto, beta también vale 45 grados. Otra forma de hacerlo es recurriendo a la función tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Evidentemente 0,3 metros. Y el cateto adyacente a alfa, esta distancia horizontal, que también vale 0,3 metros. 0,3 entre 0,3 es igual a 1. Al despejar alfa, se obtiene arco tangente de 1. Y cuando realizas esta operación en una calculadora, arco tangente de 1, te generará como resultado 45 grados. Ojo, la calculadora debe estar en grados, no en radianes. Así pues, en este caso hay dos formas de obtener el ángulo. Puedes seleccionar la que más te agrade, la que más te guste. Como ya conocemos los ángulos, el vector unitario r sub 4, 2 será simplemente el coseno del ángulo que forma con el eje x, que ya sabemos que es 45 grados, coma el coseno del ángulo que forma con el eje y, que también es de 45 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 45 grados? El coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Acá, por supuesto, tendremos el mismo resultado, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Y listo, ya tenemos el vector unitario r sub 4, 2. Qué fácil, rápido y sencillo es. Una vez que hemos obtenido el vector unitario, ya estamos en capacidad de escribir el vector f sub 4, 2 para conocer sus componentes. Vamos a ello. El vector f sub 4, 2 será igual a su magnitud, la cual es 1/5, multiplicado por su vector unitario, el cual es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ahora simplemente multiplicamos este escalar por cada una de sus componentes, obteniendo así el vector f sub 4, 2. 1/5 por raíz de 2 sobre 2 se multiplica así. 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Y 5 por 2, 10. Así se multiplican las fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. La otra componente será la misma. 1/5 por raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2 sobre 10. Y la unidad es Newton, unidad de fuerza. Pasemos ahora a calcular las componentes del último vector, del vector negro. Las componentes del vector negro, f sub 4, 3, es igual a su módulo, el cual se calcula siempre con la ley de Coulomb, K por Q4 por Q3 sobre la distancia que hay de 4 a 3 elevada al cuadrado por el vector unitario R, 4, 3. Como siempre, primero calculemos el módulo o magnitud del vector f sub 4, 3. K, que vale 9 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado, sobre Coulomb cuadrado, por la carga Q4, cuya magnitud es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la magnitud de la carga Q3. La carga Q3 es negativa, pero jamás en la fórmula de la ley de Coulomb se colocan cargas negativas, siempre se colocan positivas. Por lo tanto, la carga Q3 tiene el valor de 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y todo esto sobre la distancia que hay de 4 a 3 elevada al cuadrado. ¿Qué distancia hay desde la carga Q4 hasta la carga Q3? Evidentemente es esta. Recuerda que este es un cuadrado. Esa distancia es de 0,3 metros. 0,3 metros elevado al
cuadrado. Así, la magnitud de la fuerza 4,3 será igual a, al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado 2/5 de Newton. ¿Y cuál será el vector unitario de este vector negro? Es directo y sencillo, porque este vector está completamente horizontal, paralelo al eje X, con sentido a la derecha, obsérvalo acá, con sentido positivo a la derecha. Por lo tanto, el vector unitario 4,3 en este caso es simplemente el vector y, cuyas componentes son 1, 0. Qué fácil y sencillo es. Así pues, el vector f sub 4,3 tiene las siguientes componentes: su módulo, que vale 2/5, multiplicado por su vector unitario, que es 1, 0. 2/5 por 1, 2/5. Y 2/5 por 0, 0. La unidad es Newton. Una vez que se han obtenido todos los vectores fuerzas, procedemos a aplicar el principio de superposición para obtener la magnitud de la fuerza resultante en la carga Q4. ¿En qué consiste ese principio de superposición? Observa. El principio de superposición consiste simplemente en sumar estos tres vectores. La fuerza resultante en la carga 4 será igual a la suma de estos tres vectores, el vector f sub 4,1 más el vector f sub 4,2 más el vector f sub 4,3. ¿Y cómo sumamos tres vectores? Simplemente sumamos sus componentes. Vamos a comenzar sumando la componente en x. 0 más raíz de 2 sobre 10 más 2/5. Cuando efectuamos esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado 4 más raíz de 2 sobre 10. Esta será la componente en x. También lo puedes hacer manualmente. 0 es 0, raíz de 2 sobre 10 más 2/5. Para sumar fracciones, se toma el mínimo como múltiplo entre 10 y 5, el cual es 10. Y se procede así: 10 entre 10, 1 por raíz de 2, raíz de 2. Más 10 entre 5, 2, y 2 por 2, 4. Se obtiene este mismo resultado, pero lo puedes obtener como tú lo desees, con calculadora o sin calculadora. Ahora sumemos las componentes en y. La sumatoria de las componentes en y es menos 2/5 más raíz de 2 sobre 10 más 0. Al efectuar esta operación, es decir, restar raíz de 2 sobre 10 menos 2/5, se obtiene como resultado menos 4 más raíz de 2 sobre 10. Este es el vector fuerza resultante. Su unidad es el Newton. Si en el ejercicio te preguntan la magnitud de la fuerza resultante, debes calcularle el módulo a este vector. ¿Sabes cómo calcular el módulo de un vector? ¿No lo recuerdas? No te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde de forma rápida y sencilla te explicamos a cómo obtener el módulo de un vector. No te la pierdas. Muy bien, la magnitud de la fuerza resultante o módulo, vamos a denotarlo como esta expresión sin flecha, y se calcula elevando cada una de las componentes al cuadrado. La primera componente al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. Y se extrae la raíz cuadrada de este resultado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la magnitud de la fuerza resultante es 3/5 de Newton. Esta es la magnitud de la fuerza resultante. En varios problemas suele también pedirse que se calcule la dirección del vector fuerza resultante. ¿Qué te están pidiendo cuando te piden la dirección? El ángulo que forma ese vector con respecto al eje X, y se calcula así, como el arco tangente de la componente en y, que es esta, menos 4 más raíz de 2 sobre 10, dividido entre la componente en x, que en este caso es 4 más raíz de 2 sobre 10. Recuerda tener tu calculadora en grados para efectuar esta operación. Utilizando una calculadora, obtenemos que este ángulo alfa tiene un valor aproximado de menos 25,53 grados. Y esta dirección nos permite dibujar el vector resultante. ¿Dónde se encontrará? Observa, ese vector fuerza resultante se encuentra aproximadamente aquí.
Acá está dibujado en grueso, en marrón grueso. Este se denota como la fuerza resultante en la carga 4. ¿Y por qué lo he dibujado así, con sentido hacia abajo? ¿Por qué? Pon mucha atención, porque este ángulo, este que está acá, el ángulo que hay desde el eje X hasta ese vector, como es negativo, se mide en sentido de las agujas del reloj, hacia abajo. Si el ángulo hubiese sido positivo, mido el vector hacia arriba. Pero repito, como dio negativo, lo mido hacia abajo. Y esta abertura o ángulo es aproximadamente 25. Vamos a abrir más espacio acá. Vamos a borrar esto, porque ya lo utilizamos, para que aprecies bien el ángulo del vector fuerza resultante. Este ángulo, que es este mismo, por supuesto, vale 25,53 grados. El ángulo se mide siempre con respecto al eje X. ¿Y por qué lo medí hacia abajo? Porque el ángulo es negativo. ¡Qué fácil y sencillo es! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.